Buenas chicas, ¿cómo están? Les indico lo que tengo ya el formato del proyecto de aula, ¿sí? Este formato es el que yo voy a subir a que ustedes lo revisen en la plataforma y les voy a ir explicando punto por punto para que ustedes puedan realizarlo de la mejor manera, ¿ya? Este va a ser el esquema en el cual ustedes van a presentarme, ¿sí? Este es igual al esquema que ustedes me van a presentar. Es más, ustedes solamente tienen que retirar algunas cosas e implementar lo que de acuerdo a sus temas, ¿ya? Como primer punto, vamos a poner aquí una carátula, ¿sí? La primera hoja va a ir de una carátula con sus datos personales, el periodo académico, la asignatura y la carrera. Luego vamos a tener los datos informativos del proyecto, ¿sí? Aquí está, bueno, la vamos a dejar aquí, educación solamente. En esta parte dice programa de investigación, ustedes van a poner programa de actividades dentro del aula que se lo realizará en el centro infantil tal, para desarrollar actividades lúdicas o para desarrollar actividades eh, mm, de acuerdo a su tema, no sé cómo lo vayan a poner, de acuerdo al tema en que ustedes lo estén manejando, ¿sí? Vamos a poner eso, el programa de investigación. Ya. Luego aquí vamos a poner la carrera, el tipo de proyecto, por ejemplo, proyecto pedagógico de aula, lo vamos a poner así, proyecto pedagógico de aula con fines educativos a realizarse en, aquí vamos a poner el centro infantil o el lugar donde ustedes van a realizarlo, direccionado a qué niños van, por ejemplo, a niños de 1 año, a niños de 2 años, a niños de 3 años, de acuerdo a la edad que ustedes la vayan a realizar, ¿sí? ¿Y con qué fin? Sí, por ejemplo, proyecto pedagógico de aula con fines educativos a realizarse en el Centro Infantil Mis Días Felices, donde direccionado a niños de 4 años para desarrollar el área motora de los mismos, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Esto lo vamos a quitar y lo vamos a redactar de acuerdo a su tema, ¿ya? De acuerdo a cómo ustedes lo vayan a estructurar. Esto es, yo solamente les he puesto como un ejemplo, nada más, ¿sí? Aquí tienen que colocar, como les digo, el lugar donde lo van a realizar, a quiénes lo van a realizar y con qué fin. El título del proyecto, aquí van a poner el título del proyecto, ¿sí? Como ustedes lo van a llamar. En el anterior video ya les indiqué cómo tienen que crear un tema o título de proyecto. Luego la localización, en qué provincia, ¿sí? Provincia del que van a realizar. Ustedes tienen que quitar esto y poner, por ejemplo, yo de mi parte, provincia, Imbabura, Cantón Ibarra. Institución, Centro Infantil, Centro de Desarrollo Infantil, Mis Días Felices, ¿ya? Entonces, estos solo son directrices que yo les estoy poniendo, nada más. ¿Ya? Equipo de trabajo, ¿sí? Aquí le vamos a poner, yo les he puesto aquí participantes y función. Por ejemplo, en participantes, el nombre de la persona que elabora el proyecto. En este caso, por ejemplo, si yo estoy haciendo el proyecto, sería yo, Fernanda Andrade Rueda. Función, docente de aula de educación inicial. ¿Quién va a participar o ser beneficiario del proyecto? Aquí les he puesto un ejemplo. Niños de 4 años de educación inicial. Entonces, ustedes retiran todo esto y van a poner niños de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil Mis Días Felices. Aquí, ¿qué función son? Estudiantes. ¿Ya? Tiempo de ejecución. Por ejemplo, en mi caso, si yo desarrollo mi tema, lo voy a hacer en 1 mes, ¿ya? O en 2 meses. Entonces sería, voy a desarrollar en el mes de junio y julio del 2020, ¿ya? En fundamentación del proyecto. Yo les he remarcado aquí, ¿sí? Como para que ustedes se den cuenta que es muy importante lo que ustedes tienen que describir aquí. Los antecedentes, yo les he puesto las indicaciones o directrices, esto no tiene que ir, ¿sí? Que estas palabritas que yo pongo no tiene que ir.
Ustedes tienen que retirarles, es solo para que ustedes lean qué va dentro de antecedentes, ¿sí? Aquí dice, se escriben los antecedentes de acuerdo a lo que nos vamos a referir, primero a nivel general, de lo macro y después de lo micro. Por ejemplo, si voy a hablar de estimulación del lenguaje, ya digo, la estimulación del lenguaje, voy a comenzar redactando de esta manera, ¿no? La estimulación del lenguaje a nivel nacional o primero a nivel mundial. A nivel mundial es muy escasa en los centros de desarrollo infantil. Sin embargo, en nuestro país se ha desarrollado algunas actividades que se los realiza en algunos centros pedagógicos o centros de ayuda, ¿ya? Y en mi provincia de Imbabura hemos visto la necesidad de aplicar más técnicas o métodos que nos ayuden al desarrollo del lenguaje. Entonces, ustedes hacen a nivel general, lo más grande, y luego van a donde ustedes tienen que centrarse, que es, por ejemplo, su centro de desarrollo infantil. Y luego terminan con, y el centro de desarrollo, se ha visto la necesidad de, en el centro de desarrollo infantil, mis días felices del Cantón Ibarra, implementar en el ambiente del lenguaje algunas actividades para desarrollar la estimulación de los niños de 4 años. ¿Ya? La justificación. ¿Por qué voy a ejecutar el proyecto? ¿En base a qué necesidad? Ahí tienen ustedes que justificar el por qué. Se desarrolla este proyecto porque no existe un buen material didáctico en el área del lenguaje o en el ambiente de lectura que le beneficie a los niños de 4 años del Centro de Desarrollo Infantil Mis Días Felices, ya que se encuentran con un déficit de lenguaje y se hizo la necesidad de implementar más material como ayuda, ¿sí? Más o menos así. Descripción de la situación actual. Ustedes describen cómo se encuentra la situación actual de ese centro infantil, ¿sí? O de ese lugar donde ustedes van a realizar el proyecto. Los objetivos generales, ¿cómo van? El objetivo se formula de acuerdo al tema o título del proyecto, ¿no? Como ya les dije en el otro video. Ejemplo, elaborar material didáctico para implementar en el ambiente de lectura a través de estrategias lúdicas para el desarrollo y estimulación del lenguaje en los niños de 4 años de la escuela Mis Días Felices del Cantón Ibarra, ¿ya? ¿Por qué he puesto? Porque siempre cuando nosotros realizamos un objetivo general va a ir con un verbo, ¿sí? Elaborar, crear, implementar, ¿sí? Como ustedes deseen, pero siempre un verbo. Igual, en el verbo siempre me voy a hacer, perdón, en el objetivo general siempre me voy a hacer las preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y para qué las voy a hacer? Si usted crea un objetivo, tiene que estar centrada en que tiene que estar cumpliendo esas 3 preguntas. Si no, el objetivo no es válido. ¿Ya? Los objetivos específicos. Los objetivos específicos se los realiza de acuerdo a los pasos que quiero realizar para mi objetivo general. Son los pasos para ejecutar mi objetivo general. Por ejemplo, yo he puesto, ¿ya? Todo esto son ejemplos que yo estoy poniendo para que ustedes me entiendan de la mejor manera. ¿Ya? Primero, identificar las falencias de la escuelita Mis Días Felices a través de la observación de la implementación del ambiente de lectura. ¿Qué es lo que primero hago? Identifico el déficit o la falencia que necesito subsanar en ese centro, ¿ya? Luego, desarrollar un cronograma de actividades a trabajar para crear el material donde vamos a implementar el ambiente de lectura. Entonces, primero identifico, luego desarrollo un cronograma. ¿Por qué? Porque es importante planificar o desarrollar el cronograma, cómo lo voy a ejecutar semana a semana o día tras día, ¿ya? Crear material didáctico a base de pictogramas, cuentos, imágenes, consecuencia, ¿sí? Entonces, después de desarrollar el cronograma, entonces digo, en el cronograma, la primera semana voy a crear material didáctico con pictogramas. La segunda semana voy a crear un cuentacuentos. La tercera semana voy a crear imágenes consecuencias, ¿sí? De acuerdo a cómo ustedes se vayan organizando.
Luego, implementar en el ambiente. Si ya creé el material, tengo que implementar, ¿ya? Y luego, pues, ¿qué es lo último o lo final? Implementar esas actividades lúdico-estratégicas para el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 años, ¿sí? Entonces, esos serían mis objetivos específicos. Todos los objetivos específicos tengo que darle paso a paso, estructurar y dar cumplimiento para que nosotros lleguemos a nuestra meta, que es proporcionar a ese centro infantil lo que nosotros deseamos. La metodología, ¿qué metodología utilizo? Por ejemplo, metodología, por ejemplo, puede ser cuantitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ya la implementación, ¿qué voy a observar en el niño? Que el niño ha desarrollado mejores lenguaje. ¿Sí? Entonces, la metodología, ustedes tienen que mirar qué metodología van a ocupar para desarrollar este proyecto. Luego, en la ejecución del proyecto, aquí tienen que ir colocando qué objetivos van a hacer, colocar un objetivo específico. Por ejemplo, yo he puesto crear material didáctico a base de pictogramas, cuentos e imágenes con secuencia. Entonces, si yo he puesto eso, ¿qué es lo que voy a hacer en las actividades? En la primera semana voy, como les dije, a ejecutar en Phonics o elaborar un cuentacuentos para que los niños repitan algunas palabras o evoquen palabras para ayudar al desarrollo del lenguaje, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a hacer? Desde el 20 de mayo al 21 de mayo. O sea, es solamente ejemplos que yo he puesto. Y la responsable, ¿quién está realizando? O sea, su nombre, ¿ya? La evaluación. Y así, aquí, antes de pasar, de todos los objetivos específicos que yo ponga. Mientras más sintéticos sean los objetivos específicos, es mejor para que ustedes no tengan tanta presión. Si son 3 objetivos específicos, 3. Si son 2 objetivos específicos, 2. Pero mínimo tienen que ser 2 objetivos específicos. La evaluación. Evaluación y cierre del proyecto. ¿Cómo voy a evaluar? De acuerdo a las actividades que yo me he planteado al principio en el cronograma, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué objetivos se cumplieron? ¿Cuándo iniciaron y cuándo finalizaron? Y el responsable, ¿sí? O sea, usted, ¿sí? Ustedes tienen que siempre ponerse en el nombre del responsable. Y el cronograma general de actividades, por ejemplo, colocar cómo desarrollaron el proyecto. Ustedes tienen que ver cómo van a ejecutar cada semana o cada día, cómo lo van a realizar. Por ejemplo, ¿no? La primera semana que voy a hacer, aquí, la fecha, por ejemplo, del 20 de mayo al 25 de mayo, un ejemplo, ¿no? En la ejecución, lo ejecuté o ya se ejecutó o se va a ejecutar, ¿sí? Y en la observación, no se pudo realizar por tal motivo o se ejecutó con mucho éxito, ¿ya? De acuerdo a eso tienen que hacer, este es el esquema o formato del proyecto de aula. Espero que les haya servido y cualquier cosa me la dicen. Muchas gracias.